Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta tertulia entre compañeras, colegas bibliotecarias que se desarrollará este día en conmemoración del 8 de marzo. Tenemos a nuestras invitadas, Susana Luisa Nay Vidal, quien es bibliotecaria documentalista, nació en La Plata, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, trabaja desde hace 12 años en escuelas públicas. Se dedica a la poesía y a la radio por amor a ambas herramientas. Bienvenida, Susi. Tenemos también a Débora Cosentino, que es también del Mar de la Plata, Argentina. Estudió bibliotecario escolar en la Universidad Nacional del Mar de Plata y hace 12 años que trabaja en escuelas también. Actualmente labora en el Colegio Don Orione. Tenemos también como invitada a Norma Viviana Cancino, que es de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Actualmente es docente de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología en el ISFDIT 56 de La Matanza. Trabajó 27 años en el nivel medio y técnico de educación parvularia de la provincia de Buenos Aires y pues su servidora, Lorena López, también bibliotecaria, empezando a ejercer la profesión. Bueno, ahora te doy la palabra, Susi, para que nos contes un poquito de vos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos ahí, gracias por la invitación. ¿Y qué puedo contar? Bueno, como dijiste, nací en La Plata en el año 1971. En el 2000, terminar el secundario de adultos, ya tenía familia formada, dos hijos, y no me conformé cuando terminé el secundario. Yo quería, tenía como muchas más ganas de seguir, digo, no puede ser que acá termine todo. Y así estuve buscando carreras afines a lo que yo quería, pues en la cabeza sabía lo que quería, tenía los libros, pero no quería seguir, por ejemplo, letras, no quería ser profe de letras. Y pues me llevó mal la gramática. Entonces, en humanidades fui, me tocó ventoso, una lluvia torrencial terrible, las colas eran inmensas, humanidades y en derecho, yo fui a humanidades y ahí me inscribí y empecé a estudiar bibliotecología y ciencias de la información, una carrera que me sorprendió totalmente, me dio como un hachazo en la cabeza. Tuve muchísimos problemas en el interín porque había cosas que no entendía. Yo hacía el secundario, no es lo mismo que la facultad, para nada, no es lo mismo. Y bueno, tuve muchos tropiezos, muchas caídas, me levanté, estuve a punto de abandonar en un par de oportunidades porque no daba abasto, porque trabajaba en casas de familia, debía atender la escolaridad de mis hijos, atenderlos a ellos, ser su mamá, la casa, la pareja en ese momento y todo eso, pero así todo, a los tropezones lo pude terminar. Y en el 2008 me recibí. En el 2009 me inscribí en la SAD, que es donde se inscriben para trabajar en escuela, quienes quieren trabajar en escuela, y como no soy maestra, no podía trabajar en las primarias, así que estuve trabajando 2 años como suplente en escuela secundaria. Por la tardecita, a las 18 horas, como este horario, trabajé durante 3 años en una biblioteca popular, barrial, incrustada dentro de un club social, y ahí estuve 3 años y ahí no lo pasé bien en el sentido de me gustaba el trabajo, me gustaba estar con los chicos, con las chicas, con las familias que iban allá a hacer deportes, a usar la biblioteca, a estudiar, a hacer la tarea, a llevar los materiales y todo eso, pero sufrí maltrato por parte de una persona de la comisión directiva, un señor. Por esa persona, nada más la violencia fue durante los 3 años, es decir, no me dio descanso, y en ese momento conocí bueno, a Norma y a un grupo de bibliotecarios
que fueron a dar una charla a La Plata, en el colegio de Martilleros, me acuerdo, patente. Yo fui y ahí en medio como que inicié como una conversación, dijeron que iban a reunirse tal fecha, en Capital, tal fecha fui, y ahí sí, ahí, bueno, ahí me arranqué con todo lo que me pasaba, en la perorata les fui medio como a llorar a mis colegas, y ellos me apoyaron obviamente, y me dijeron que esa situación estaba muy mal, que no podía seguir así, que era de alejarme y que viniera a ver si que probar suerte aquí en las escuelas primarias de Cava, que siempre hacen falta bibliotecarios, y insistieron, y bueno, y sí, lo logré, vine en 2011, y fue un 26 de junio del 2011 y un 28 ya estaba trabajando haciendo una suplencia. Y no me habían avisado que tenía que traer guardapolvo. Acá se usa guardapolvo en las primarias, yo no lo sabía. En el secundario no usás guardapolvo docente. Y acá sí, yo me vine lo más bien con como me he visto yo, y me dijeron, no, tratá de no salir de la biblioteca porque si llega a la vez sin guardapolvo se arma, me dijeron. Así que mi primer día cerrada en la biblioteca, no podía salir hasta la hora que tocó el timbre. Pero esa es más o menos mi historia particular. Con muchos tropiezos, pero más alegrías que tropiezos, porque para ser justa, porque la carrera tiene eso, abre un montón de puertas, un montón, y te conoces a un montón de personas maravillosas, y creas redes. Esas redes son las que obviamente me trajeron a este momento, en este lugar, y con ustedes ahora charlando. Así que bueno, yo le agradezco, toda la vida voy a agradecer a la carrera y a las personas que me ayudaron, tanto compañeros de la carrera, que me han ayudado tanto como a preparar finales, a buscar material, a qué sé yo, de cosas. Hasta mis hijos me ayudaban a preparar exámenes, ellos me tomaban, me hacían preguntas, fingían ser la mesa examinadora ellos, y yo digo, sean malos porque los profes van a ser malos conmigo, así que sean malos en las preguntas, no me tengan piedad. Y fue así. Por eso tengo muchos dos en la libreta, porque mis profes no fueron piadosos y yo no estaba tan preparada. Pero eso son más cosas graciosas que me han pasado, no son sufrimiento eso. Más que ir llorando a casa, queda para la anécdota nada más. Eso es más o menos mi paso por la facultad, y actualmente estoy trabajando en escuelas primarias, escuelas públicas, como maestra bibliotecaria. El cargo se llama así, yo no soy maestra, pero el cargo se llama maestra. Así que ya este año cumplo 10 años acá. Así que es todo un tramo. No me doy cuenta hasta que lo digo, no lo dimensiono hasta que lo digo, lo dejo en palabras. Eso es. No sé si querés preguntar algo más. Sí, sí, de hecho sí, Susana, te quiero preguntar, Eh, ¿qué es lo más difícil que tuviste que afrontar vos como sí. mujer dentro de la carrera? Dentro de la carrera, mientras era estudiante, por ahí no mucho, porque mi cuestión era si yo llegaba, tomaba la clase y me iba, porque yo venía o de limpiar una casa o tenía que irme a limpiar otra casa cuando salía. Entonces mucho, y la carrera, el ciber y todo eso. Fue ya la violencia, fue laboral en la biblioteca popular donde estuve trabajando, pero yo me sentía mal, pero todavía no tenía bien el concepto de lo que era violencia laboral, hasta que me conocí a mis compañeros y compañeras. Yo sabía lo que era violencia, me sentía mal, yo sé que me hacía mal, que me iba llorando, que se decía, pero ¿por qué me trata así este hombre? ¿Por qué me dice todas esas cosas que me dice? Este, humillada, juliada, que yo no sabía nada, que acá a vos te faltan años para esto, pero cosas que para mí no tenían sentido, porque yo iba siempre con alegría, y bueno, a veces llegaban los socios y no me encontraban en buenas condiciones, digo, anímicas. Yo ponía todo de mí, pero no es justo, porque se supone que una va a trabajar, hacer algo que le gusta encima, porque no es que no todos tenemos ese privilegio de tener un trabajo que nos gusta.
Hay muchas personas que trabajan de cosas que no les agrada y no les queda otra. Nosotros que nos gusta, que nos apasiona, y hacerlo en condiciones anímicas por el piso no es lindo. Pero así tuve 3 años, pues se ve que la quería mucho en la biblioteca, porque yo no sé cómo aguanté tanto tiempo. Pero el tercer año no que llegó el límite y me fui. Comprendo. Es Eso. bastante difícil encontrar un lugar en el que uno se sienta a gusto haciendo lo que a uno le gusta. Y qué bueno porque ahora sí estás en un lugar Es en el verdad. que se te valora, en el que te dan la importancia que tenés, tanto como profesional como persona. Y es de agradecer, pues, es Eh, de agradecer mucho eso. sí, sí, totalmente. Es verdad. De todas maneras, en el ambiente laboral, en las escuelas, he tenido también mis roces conmigo por cuestiones que tienen que ver con algo que ni siquiera es con lo laboral, sino con la apariencia, cosas que no tienen importancia en el sentido de que no perjudico mi labor, no es que la cumplo o que hago algo malo, o un trato inadecuado con mis compañeros o alumnos, no, nada que ver, simplemente es mi apariencia física que solamente me interesa a mí, ha sido cuestionada durante muchos años por alguien que ya no está en la escuela, pero así, sí, aún así yo seguí trabajando, seguí haciendo mi tarea, mi labor, como mejor puedo hacerla, como mejor aprendí a hacerla, porque en realidad al entrar en escuelas aprendes un montón de cosas que tienen que ver con la pedagogía, que en la facultad donde no me lo enseñaron, pero porque no era una carrera pedagógica. Sin embargo, yo empecé a aplicar cosas como a prueba y error y me salían y me iban saliendo y así empecé como a crecer, a crecer, a crecer y empecé como a dar mini talleres de poesía, mini talleres de fanzines, qué sé yo, mini talleres en los recreos. Entonces, eso compensa, siempre va a compensar todo lo que me pudo haber pasado de malo con esas personas negativas en lo laboral conmigo. Así que, por eso, yo a la carrera siempre la voy a ponderar, siempre le voy a agradecer. Más allá de esas no, que no me han mellado ir adelante, por suerte. Muchas gracias, Susi. Te agradezco infinitamente compartir tu experiencia De con nada. nosotros. Bueno, Gracias a vos. ahora le vamos a dar el paso a Débora Cosentino, que debo disculparme porque pensaba que tu apellido era Consentino, No hay hasta que me problema. dijiste que tenía una N de más. Consentino, Lo siento. Constantino, puede ser de cualquier manera, no te hagas problema, Lore. Bueno, yo quiero leer primero una definición por ahí de rebelde, porque vos, Lore, seguramente después vas a leer algunas otras, pero hay una que por ahí tiene que ver con mi historia. Porque, bueno, habíamos dicho que este encuentro no tenía que ver con la rebeldía vista desde el sentido negativo, sino por el contrario, como algo que te hace crecer, ¿no? Y hay una Correcto. definición que por ahí a mí me gustó de rebelde, que tiene que ver con algo que les voy a contar previo a la bibliotecología, porque la carrera de bibliotecario escolar es mi segunda carrera en realidad. Bueno, la definición que por ahí que me identificó es: rebelde es difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece a lo que se le manda, ¿sí? Bueno, esto se relaciona para mí con algo personal, porque digamos que yo fui rebelde a la mujer que generalmente es la más importante en la vida de otra mujer. ¿Y que quién es? La madre, ¿sí? La madre que generalmente te acompaña, que cuando estás estudiando cualquier carrera está ahí tomando, dándote un café, ¿sí? Acompañándote. Bueno, lamentablemente yo no tuve una madre así, tuve una mamá con problemas psicológicos y bueno, no solamente no estuvo presente acompañándome en mis estudios, sino que tampoco estuvo ni en mi casamiento, ni en mis 2 partos. Así que bueno, un poquito la rebeldía hacia esta figura hizo que por ahí yo lograra lo que logré después, ¿sí? Mi primera carrera fue la de profesora de ciencias naturales,
que la estudié en Buenos Aires, debido a que, bueno, tenía este tipo de mamá y una situación medio complicada. Fue una carrera que en vez de hacer en 5 años la hice en 9 años y trabajando. No había necesidad de trabajar, pero nosotros para ella teníamos que trabajar 8 horas y entonces estudiaba a la noche. Eh, a los 22 años me echa de mi casa, así que a partir de ahí empiezo a vivir sola y, y bueno, después de un tiempito de estar en trabajos, como recién decía Susana, que no tenían que ver con mi carrera, pero que me permitían subsistir y vivir sola, porque ya tenía que vivir sola, después de unos años decido venirme a Mar del Plata, a otra ciudad. También un poquito para desligarme de ese mandato que no me gustaba, que no me hacía bien, ¿sí? Cuando vengo acá a Mar del Plata, empiezo ya con un trabajo docente, empiezo a dar clases como profesora de ciencias naturales, di clases durante 10 años, después conocí al padre de mis hijas en esta ciudad, y cuando llegó un punto en que ya el aula me cansó un poquito y ya se pensaba en formar una familia, dije, sería bueno quizá esa carrera que siempre me gustó, pero que no sé por qué la dejé a un costado, ¿no? Que era precisamente la de bibliotecario. Entonces empecé a estudiar esa carrera acá, en Mar del Plata, trabajando como profesora, también ya casada, y bueno, me recibo dando el último final embarazada de mi primer hija y empiezo a trabajar como bibliotecaria, que realmente es una profesión muy grata y que no quiere decir que el día de mañana quizá no vuelva a dar clases. De hecho, cuando me separé del padre de mis hijas, como a muchas mujeres nos pasa, si en un principio la separación no se toma bien, está la inseguridad de saber si vas a poder mantener económicamente a tus hijos sola, ¿no? Si no tenés el apoyo de la otra persona. Pero bueno, eso fue un miedo inicial y ahí pensé en volver a dar clases, pero por suerte no ocurrió. Y bueno, a nivel laboral, la verdad que no tuve, digamos, escollos como este importante que les conté, que venía de mi mismo seno familiar. Podría hablar de dos cositas que son muy comunes en los bibliotecarios escolares, por lo menos acá en Argentina. Que en la primera escuela en la que entré a trabajar, no por maldad, sino yo creo por ignorancia de la función real del bibliotecario, me mandaban a veces a cuidar grados. Entonces, Débora Rebelde es suave igual y diplomática. Yo lo que hice fue tratar de demostrarles con actividades progresivas, primero con una maestra organizando, después con otra, que en realidad los bibliotecarios estábamos para dar algo mucho más enriquecedor que llenar una hora porque había faltado una maestra o se había producido algún imprevisto. Entonces de a poquito me fui ganando ese lugar y ya después no me convocaron más para eso. Eso fue, digamos, como lo primero, pero no eran cosas así intencionales como esto que le pasó a Susana, ¿no? Y lo segundo fue que tenía en la misma cuadra, a menos de 100 metros de distancia, mi escuela en la que trabajaba en ese momento es una escuela privada, bueno, igual que ahora, y católica, y había otra escuela pública de chicos muy humildes que viven en lo que acá se llaman villas miseria, en Brasil favelas, no sé cómo se llamarán en Salvador, Lore. Asentamientos precarios, bueno, chicos que por ahí alguno de los padres o los dos estaban presos, o sea, chicos realmente con mucha necesidad. Y yo quería de alguna manera acercarme a esa escuela y organizar actividad entre las dos bibliotecas. Y me encontré, por un lado, con un poquito de resistencia en principio en mi propia escuela, porque a pesar de estar en el mismo barrio, parecía como que estábamos en una situación mucho mejor. Y por el otro lado también lo que me asombró, resistencia del mismo cuerpo docente en principio de esa misma escuela de esos chicos, ¿no? Una especie de filosofía de pensar, y bueno, estos chicos ya están perdidos, ¿no? Fíjate cómo se portan en los recreos, se escupen entre ellos, no respetan el espacio, rompen todo, ¿no? Se escapan del aula, como tan poca fe les tenían. Y yo decía, pero son ellas de las que los chicos pueden llegar a recibir un cambio en su vida, quizás, ¿no es cierto? Entonces, bueno, costó un poquito, pero al final terminamos organizando visitas entre las bibliotecas vecinas y me hubiera gustado continuar, pero bueno, después dejé esa escuela. Así que bueno, un poquito fue eso, una lucha medio como en lo personal, intrafamiliar,
y después, por otro lado, dos conquistas pequeñas, por así llamarlas, tratando de buena manera, sin ir al choque, pero, digamos, sortear esos obstáculos, ¿no? Bueno, así que por ahí no sé si era lo que se esperaba de rebeldía de mi parte, pero bueno, son situaciones que hay que sortear y que seguramente vos también, Norma, ¿no? Tendrás en tus años de bibliotecaria tenés. A ver, contarte, paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, Lore, no sé, ¿qué cuento? ¿Cuento algo de mí? ¿Cuento de mi rebeldía? Contanos algo de tu rebeldía. Bueno, yo vengo a hablar a favor de la rebeldía. Y vengo un poco a desmistificar esta mala prensa sobre la rebeldía, porque en realidad, ¿qué sería de la historia de los hombres y de las mujeres principalmente si no hubiéramos tenido rebeldes? Rebeldes en el buen sentido y en el mal sentido. Digo, ¿cuál es la mala acepción de rebelde? Yo no creo, o sea, si alguien tiene espíritu crítico y cuestiona las cosas, no es alguien malo, es alguien que tiene un pensamiento propio y que no acepta quizás lo que le dan de entrada y entonces lo cuestiona. Y eso es el rebelde. Sin embargo, gracias a los rebeldes, muchas conquistas de las que tenemos fueron conseguidas gracias a ellos, ¿no? A su rebeldía, a cuestionar lo que parecía que estaba bien. Y en ese sentido, me parece que hay que desmistificar esta mala prensa que hay sobre esta palabra, ¿no? A mí me gusta la palabra rebelde, porque primero que justamente, ¿no? Esto de que hubiera sido sin los rebeldes, ¿no? Los otros días hablábamos y vos decías que Jesús era el primer rebelde, acá me lo recuerda Débora. Y digo, y Gandhi también fue un rebelde. Y muchos fueron rebeldes por cuestionar estas 8 mujeres que hoy recordamos, perdón, estas 8 mujeres, estas 120 mujeres que murieron en una fábrica y muchas de sus compañeras que sobrevivieron a una huelga eran rebeldes. Y me parece que hay que recordarlas y bien y reivindicando esta palabra. Bueno, mis rebeldías. Bueno, mis rebeldías han sido, a ver, quizás siempre buscar agrupaciones de colegas donde se intentara motivar a los compañeros, al colectivo. Y en ese sentido fue que una vez que me recibí, yo tuve el mandato siempre de mis viejos, no te cases, estudia. Y principalmente de parte de mi papá, el mandato era estudiar y ser independiente. No necesitas un hombre para que te mantenga, tenés que mantenerte vos sola. Entonces, mi camino siempre fue, por ejemplo, el tema de estudiar y me gustaban diferentes cosas, pero ninguna terminaba de convencerme, hasta que llegué a la bibliotecología. Después, con una hija muy pequeña y ya separada, la carrera me permitió, ya estaba recibida y me permitió ser sostén de familia, criar a mi hija. Y cuando ella más o menos empezó la primaria, que era un poquito más independiente, empecé a estudiar la licenciatura en bibliotecología y documentación a distancia, que era la oportunidad que daba la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y bueno, y fue toda una experiencia, pero paralelamente a eso, siempre buscaba agrupaciones que cuestionaran un poco esto de la bibliotecología, esto de somos profesionales, no somos trabajadores, porque yo me considero una trabajadora.
y orgullosamente me siento una trabajadora y me considero una trabajadora, porque vivo de mi sueldo, no vivo de rentas. Si viviera de rentas, bueno, sería otra cosa, pero vivo de mi sueldo, lo espero a fin de mes. Y con ese sueldo podía mantener a mi hija, podía darle una educación, podía brindarle salud, lo mismo para mí. Y bueno, eso era para mí esencial. Entonces, también era como buscarle, bueno, a ver, ¿qué otra bibliotecología es posible? Y así fue como participé del foro social en el 2004 que organizaron la agrupación GESBI con el CEBI de México. Justo en el 2004 acá venía IFLA y veníamos del 2001, nadie podía pagar una entrada en dólares, era imposible. Y era la única oportunidad que muchos íbamos a tener de participar de un congreso de esas características que para los bibliotecarios están... Y con un grupo de bibliotecarios rebeldes hicimos un foro paralelo al congreso de IFLA que justamente convocó de manera gratuita a participar a muchos colegas, vinieron colegas del interior del país, vinieron colegas de Uruguay, de Cuba, de México, de diferentes países, porque era una posibilidad de reunirnos de manera gratuita. Y eso fue para mí muy inspirador. Después, diferentes circunstancias hicieron que me alejara de esa agrupación y me encontrara con otros bibliotecarios con los que fuimos organizando talleres, por ejemplo, en la biblioteca, encuentros más que talleres, encuentros de reflexión, como la corriente de bibliotecarios, con algunos colegas de Mar del Plata, otra colega que hoy vive en Bariloche, y finalmente el Sindicalizándonos, que para mí es una agrupación que es la que me permite llevar adelante la militancia en la que creo, que es movilizar al colectivo, hacerlo reflexionar y, y principalmente hacer un subrayado sobre la palabra trabajador, porque creo que la formación que nosotros recibimos, lamentablemente, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, apunta a que nos consideremos profesionales y no trabajadores. Y a veces eso nos hace mirar la realidad desde otro lugar y nos posiciona un poco fuera de foco, porque por eso mismo hay muchos derechos que no luchamos por conseguir y que nos lo merecemos. No es posible que muchos compañeros hoy no tengan trabajo o estén trabajando de una manera en la que no tienen ni vacaciones, ni aguinaldo, que no tienen una obra social, que cobran su sueldo en negro, que no son valorizados por su formación, porque somos trabajadores con una formación, sí, pero somos trabajadores. Bueno, esa es mi rebeldía. Bueno, muchas gracias, Normi. Inicialmente yo tendría que haber dado conceptos de rebeldía, pero no teníamos suficientes personas conectadas viéndonos y escuchándonos como para decirles, mire, esto es la rebeldía según los diccionarios que conocemos. Entonces, las definiciones que yo encontré, de las que yo me reía y que les decía, miren, rebeldía significa cualidad de rebelde. Ese es quizás de la que más me reí, porque, o sea, es un círculo, ¿no? No nos está diciendo nada. Luego está la otra definición que dice volverse contra la autoridad establecida en posición de querella o guerra, que no es la rebeldía de la que estamos hablando tampoco. Y luego está en Wikipedia, encontré un pequeño párrafo que explica un poquito mejor lo que yo les estaba comentando,
que la rebeldía no debía verse como algo negativo, sino más bien como una herramienta de alcanzar fines personales o comunes. Dice acá, la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el cumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa, por lo cual la rebeldía puede ser positiva o negativa dependiendo del propósito. Entonces, desde ahí voy a partir yo para decirles, para hablarles de mi rebeldía. ¿Cómo fue mi rebeldía? Bueno, yo fui madre a muy temprana edad. Estaba iniciando mi edad laboral cuando tuve mi primer pequeñito. Entonces, a mí mis compañeras me decían, me acuerdo, mis compañeras de trabajo, mira, vos no podés estudiar porque tenés que dedicarte a tu hijo. Vos no podés hacer otra cosa más que no sea dedicarte a tu hijo. Tu hijo tiene que ser tu mundo, tu hijo lo tiene que ser todo para vos. Y si lo es, y siempre lo han sido, mis dos hijos. Pero yo me quedé con aquello. ¿Por qué me están condenando? ¿Por qué me están cerrando las puertas? ¿Por qué me están cortando las alas? Entonces, básica es en cuenta que ellas están replicando comportamientos que fueron aplicados hacia ellas también. A ellas también les cortaron las alas. A ellas también les cerraron las puertas. En la universidad, embarazada de mi segundo hijo, recuerdo que iba subiendo las gradas, iba para clase y escuché el comentario de una chica que le dijo a otra, ay no, si yo estuviera embarazada, mi vergüenza me daría venir a la universidad. Entonces, ese comentario me dolió un poquito porque venía de otra mujer, ¿verdad? Y era un comentario bastante pesado. Entonces yo dije, no, pero ¿y por qué me va a dar vergüenza si no le estoy quitando nada a nadie? ¿No? Entonces, y seguí. Y luego, pues, con esto de llamar a mis compañeros a decirles, miren, los bibliotecarios no somos solamente unas personas que están detrás de mostradores para prestar libros, sino también somos agentes de acción, somos agentes de cambio social. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder de llevar a las personas información, de enseñarles a utilizar herramientas, y un montón de cosas. Entonces nos reunimos con estos chicos que conforman el Comité de Biblioestudiantes de El Salvador y nos volvimos bibliotecarios y bibliotecarias rebeldes, porque no entramos en ese estereotipo de bibliotecario y bibliotecaria normal. Nosotros estamos tatuados, nosotros creemos en la equidad de género, nosotros creemos en la inclusión de personas con discapacidades, de personas que la sociedad trata como marginados. Nosotros creemos en la inclusión de ellos e incluso hemos soñado con crear programas y proyectos que incluyan a cualquier tipo de personas, a personas que sean desplazadas, a personas que sean de diversas sexuales, o sea, porque para nosotros eso no debería tener una etiqueta. Y yo pienso que esa es una forma de rebelarse también al sistema, porque la sociedad los tiene apartados, la sociedad los tiene etiquetados y no tenemos servicios especializados para ofrecerles a estas personas, al menos en El Salvador. Y esa es una parte de mi rebeldía. Está muy bien, porque los bibliotecarios tenemos que tener un pensamiento crítico justamente para esa información poder compartirla, saber diferenciar qué información es válida, realmente qué tipo de información es certera,
Y también trabajamos en comunidades donde muchas veces el rol del bibliotecario no es solamente, no debería ser solamente prestar libros, ¿verdad? Sino que tendría que ser justamente dentro de esa comunidad, sentirse parte, participar, ser activo, y también somos ciudadanos, con lo cual nosotros tenemos que tener una lectura diferente y me parece una actividad mucho más presente dentro de lo que debería ser la política de nuestro país, porque en nuestros países también tenemos políticas culturales, tenemos políticas públicas con respecto a la lectura, y muchas veces no participamos de ellas. ¿Puedo decir algo, Norma? Que sí, relacionado con este rol social que vos decís, por lo menos acá en Argentina, pasa que a veces algunas instituciones asumen responsabilidades o ayudan a la población en cosas en las que el Estado a veces no está presente. Y pasa eso, ¿no? Para hacer trámites, para alfabetizar de distintas maneras. Está la biblioteca, sobre todo en las bibliotecas populares se ve bastante eso. Entonces es un rol que tiene que ser distinto y ahí es cuando nos bajamos de ese profesionalismo que vos mencionabas al principio, que estamos como etiquetados de esa manera y que no debe ser así, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos una bella presentación que armó Lore. ¿Quién la va a comentar, Lore? ¿La comentás vos o a cada una la que le toque? Porque les contamos que esto era un poquito hacer homenaje a algunas bibliotecarias de la historia y cada una eligió una figura, ¿no? Sí, es correcto. Pues bueno, comentar que nos resultó bastante fácil escoger bibliotecarias rebeldes en la historia, porque hay muchas bibliotecarias rebeldes. Y no con eso estamos diciendo que se fueron a golpear gente, que fueron a armar insurrecciones o algo por el estilo, sino que simple y sencillamente se salieron de lo que el estereotipo, como les comentaba, les mandaba. Entonces, Débora, te dejamos con la bibliotecaria de Basora. Ah, yo soy la primera. Bueno, entonces vamos con la siguiente. No, le tocaba a Susi, me parece, Perdón, ¿no? Susi era. Susi. sí, Sí. es Susana, perdón. Bueno, yo agradezco también este espacio porque me da la posibilidad de visibilizar la tarea de una maestra bibliotecaria que además fue poeta y que no la pude conocer tanto como me hubiera gustado, pero la pude cruzar en algunos circuitos poéticos. Pero antes de que se me vaya, pues estoy sosteniendo el texto de una amiga que fue muy amiga de ella, leo unas palabras de ellas y después leo la biografía de Inés Manzano. Mi amiga dice, Inesita, así le decía, una amiga entrañable. Cuando la conocí, en febrero del 2013, en una biblioteca escolar del barrio de Pompeya, nos miramos y enseguida tuvimos un gran feeling, que terminó en una bellísima amistad. Su figura era delgada, tez blanca, y sus ojos verdosos y alargados, pequeños, pero con un brillo único que podías ver y sentir esa profundidad que tenía su hermoso ser. Inesita tenía un gran espíritu bohemio y fue una exquisita escritora y poeta. Rondaba por bares y allí acompañada de un té escribía sus poemas. Era mamá de 2 hijas a las cuales acompañaba amorosamente en todas sus pasiones. Tuve el privilegio de conocerla, de compartir alegrías y sufrimientos, de tenerla en mi hogar y que conociera a mi familia. El día de su partida de este mundo salvaje coincide increíblemente con la de mi madre, un 16 de abril del 2016. Inesita siempre en mi memoria. Son palabras de Laura, otra maestra bibliotecaria que fue muy amiga de Inés. Y ahora leo, si te parece, Lore, la biografía que
que han escrito en distintos blogs sobre Inés. Inés Manzano nació en Buenos Aires y falleció, como ya dije, un 16 de abril del 2016. Fue poeta y maestra bibliotecaria. Organizaba el ciclo Interiores, Poetas del País, cuyo objetivo es difundir las diversas poéticas que se dan en todas las provincias de la Argentina. Paralelamente, se realizaban encuentros especiales de interiores poetas de América, con los poetas del resto de Latinoamérica, que estaban de paso por Buenos Aires. El empeño, el amor y la paciencia que Inés puso en estas actividades son admirables. Residía en Capital Federal, lo que es conocido como Cava, pero conoce como pocos la poesía argentina, más recóndita y necesaria. Su mirada era aguda, abarcadora. Su tarea se realizaba desde la periferia e iluminaba amplios senderos. Tendía puentes, conectaba gente, ofrecía espacios. Madre de 2 hijas, Ana y Eva. Coordinaba, junto a Lidia Rocha, el taller literario gratuito El Tren de la Palabra, de lectura y escritura de poesía, que se dictaba en la biblioteca José Ingenieros en Villa Crespo. Y después tenía un poema para leerlo, pero eso sí hay tiempo y lo tengo que leer de la pantallita, no lo tengo acá en el cuaderno. Así que esa fue Inés Manzano, Inésita, como le decían Laura a su amiga, y una persona muy dulce, al menos el poco trato que pude tener con ella. Ella es mi bibliotecaria elegida para la biografía. Si gustas, Susi, nos puedes leer el poema. Nosotros estaremos encantados de escucharla. Bueno, lo voy a leer. Ustedes siguen hablando mientras tanto, mientras esta máquina no me dio tiempo a copiarlo. Ok, no te preocupes. Con Inés me debo haber encontrado en 3 o 4 circuitos poéticos, sobre todo en Boedo, donde organizaban ahí los América, y bueno, el poema lo voy a tener que deber porque queriendo, y no quiero hacer perder tiempo a las chicas, porque no está abriéndose la página. Está ahí, pero no. Entonces vamos a siguiente, le decimos a Miguel. Increíblemente siguiente. Está el libro de Inés, pero está en la biblioteca. Ok, entonces sí, siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva mientras. Ahora sí es tu turno, Debbie. Sí, está la misma diapo, ¿puede ser? Está la de Inés, veo yo. Bueno, igual voy comentando. Y ya la dijiste vos. Me hiciste spoiler. Lo siento. Bueno, de nombre, ahora aparece. Ahora va a aparecer la siguiente diapo. Es la de nombre más difícil. Es conocida como la bibliotecaria de Basora, porque hubo un libro, una historia escrita en base a la historia real de la mujer. Su nombre verdadero es Alia Muhammad Baker y trabajó durante 14 años en la biblioteca Basora, que es la ciudad más importante de Irak. En el 2003, cuando Estados Unidos invade Irak, ella peligra y habla con las autoridades gubernamentales para ver si los podían trasladar a un lugar más seguro. Como le niegan esa posibilidad, decide ella empezar a llevarse de a poco los libros, ¿sí? En su portafolio, cartera, en el auto posteriormente. Y llega un momento en que la acción se pone tan áspera que tiene que sacarlos, si no los saca a más velocidad, los pierde. En un momento, esa situación más áspera de la guerra, de la invasión, las mismas oficinas gubernamentales se trasladaron a la biblioteca, porque ya la ciudad estaba siendo sitiada
todos lados. Entonces, en un momento habla con el dueño del restaurante que estaba en la biblioteca y le pide por favor si lo puede ayudar a hacer un traslado masivo de los libros hacia una parte que estaba desocupada en el restaurante, como un cuarto trasero. Bueno, ahí colocan la mayor cantidad de los libros y después con ayuda de los vecinos trasladan todos esos libros en vehículos o de cualquier otra manera hasta la casa de ella. Lo conmovedor, aparte de que esto acontece en un entorno de guerra, ¿no? Que me parece que es lo peor que puede pasarle a un ser humano y lo peor que hacemos los seres humanos, la guerra, ¿no? Por todas las violaciones de derechos humanos y demás atrocidades que tiene. Pero bueno, lo que me llamó la atención, que lo cuentan también en la historia, es que los vecinos que también ayudaron a trasladar estos libros desde el restaurante hasta la casa de esta bibliotecaria, muchos eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero sin embargo sentían que era una necesidad conservar ese tesoro. Se rescató el 70% de la colección, eran 30.000 libros, entre los cuales, por ejemplo, se encontraba una biografía de Mahoma del año 1300, y aparte había otros libros en muchísimos idiomas. Ahí está la primera diapo, Miguel, la siguiente sería la de la bibliotecaria de Basora. Y bueno, la historia de esta mujer sale a la luz porque un día una reportera del diario New York Times va a comer al restaurante que estaba precisamente al lado de esta biblioteca. Ahí está, nuestra querida amiga. Y entonces llaman a una persona, un mozo, ¿por qué no le contás la historia, qué sé yo? Y cuenta la historia y después es una escritora la que se conecta con esta reportera que publicó el artículo con la historia real y a partir de ahí escribe un libro. Iba a decir algo más, pero no me acuerdo en este momento, así que bueno, no, la elegí por eso, porque me parece que bueno, su rebeldía consistió precisamente en que si bien le dijeron que no podían trasladar los libros y protegerlos, que era un patrimonio importantísimo, ella tomó cartas en el asunto, ¿no? Creo que todas las situaciones de rebeldía han parecido a un profesor de natación que conocí, los chicos de las axilas y los tiraba, decía, a nadar. Entonces me parece que estas situaciones te tiran como al agua y tenés dos opciones, o te hundís o aprendés a nadar, ¿no? Entonces ella, bueno, me parece que tomó la iniciativa de revertir esa negativa del gobierno de proteger este patrimonio tan importante. Ah, y lo que me olvidaba de decir esto, que a los 9 días en que hacen el traslado hacia la casa de ella de todos los libros del restaurante, la biblioteca fue quemada. Así que se hubiera perdido irremediablemente todo este patrimonio cultural de Irak de no haber sido por esta mujer, ¿sí? Ella y todos los que la ayudaron, porque también en la rebeldía convengamos que uno solo a veces mucho no consigue, ¿no? Que es más inteligente tener aliados en estos procesos. Bueno, gracias, Lore. No sé a quién le toca ahora, Norma, creo. Sí, a Norma le toca. Muchas gracias, Débora. Bueno, yo elegí a María Moliner. Hace muy poco, en enero, se cumplieron 40 años de su desaparición. Y María Moliner es una bibliotecaria española, muy conocida por el tema de que realizó un diccionario que es muy valorado especialmente por los escritores, pero que es un diccionario que ella creó justamente para corregir errores u omisiones de la Real Academia Española, ¿no? Y que está destinado más a que la gente entendiera, y por eso es también de muy fácil uso. Si uno, por ejemplo, quiere buscar una forma de decir algo, puede encontrar en ese diccionario diferentes formas de decirlo o diferentes ejemplos que se aproximan a lo que uno quiere decir. Entonces es muy valorado también por escritores. Gabriel García Márquez es uno de los que lo ha ponderado mucho, y también una escritora argentina contemporánea,
que es Claudia Piñeiro, también ha hablado muy bien. El diccionario se puede leer en la página web mariamoliner.com, ahí pueden encontrar el diccionario para verlo, pero María Moliner tuvo una actuación política muy interesante, muy consecuente y muy coherente. Y en ese sentido es que a mí me atrajo su historia y también un poco cuestionándome, porque yo doy introducción a la bibliotecología de las ciencias de la información en la carrera que forma futuros bibliotecarios en La Matanza, y siempre hablo del diccionario de Bonocuore. Y uno de los trabajos prácticos con los que torturo a mis pobres alumnos es con el diccionario de Bonocuore, que hasta es pregunta de examen. Sin embargo, nunca hablé de María Moliner. Y es tan importante como, bueno, quizás el diccionario de Bonocuore es justamente especializado en bibliotecología, ¿no? Y por eso ha formado tantas generaciones de bibliotecarios, pero el de María Moliner es mucho más dedicado a toda persona que quiera utilizarlo, y también es valorable. Bueno, su actividad en los años de la Segunda República fue, por ejemplo, coordinar la creación y la gestión de bibliotecas rurales, en un momento donde la guerra civil estaba en auge. Y bueno, justamente por su trabajo, inclusive ella hace todo un proyecto de redes de bibliotecas rurales en España muy interesante, y su trabajo, por este trabajo, cuando asume Franco, es bueno, castigada de algún modo. Ella podría haber emigrado junto a su familia, y sin embargo decide quedarse en España, y tenía un cargo importante y la bajan 18 escalafones abajo. Termina trabajando en una biblioteca de ingeniería en Madrid, realizando un trabajo que era, por supuesto, monótono, burocrático, que respondía a la censura de Franco y que estaba muy por debajo de las posibilidades de esta mujer, de esta profesional. Antes de morir en el año 72 y antes de enfermarse de una enfermedad bastante cruel que le quitó la memoria y por ende también las palabras, María Moliner fue propuesta para formar parte de la Real Academia Española, pero no eran tiempos de feministas, así que nunca se lo dieron, nunca se lo otorgaron, pese a ver ella sola durante muchísimos años y con un trabajo minucioso, exhaustivo y manual, porque imagínense que no había un ordenador, ni era a mano, en fichas, hizo un diccionario. Pero la Real Academia Española, por la que muchos se preocupan cuando tratamos de hablar en idioma inclusivo, y les preocupa muchísimo el uso de la E, no le dio lugar a María Moliner como lo hubiera merecido. Así que esa es mi bibliotecaria rebelde. Bueno, ahora me toca a mí, van a disculpar las interferencias, pero donde yo vivo es muy pequeño y se puede escuchar todo, 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 todo de la pared que está, de las personas que están al lado, y de repente van a ver, mis hijos también son rebeldes, son niños disruptivos. Entonces de repente los van a ver que entran, que corren, gritan y salen y no los podemos detener. Bueno, a mí me toca hablar, o más bien dicho, yo escogí a las bibliotecarias de Kentucky de 1930. Las bibliotecarias de Kentucky montaban a caballo y llevaban material de lectura a las aisladas comunidades montañosas de Kentucky. Habían comunidades
que tenían muy poco acceso a trabajar y mucho menos podían acceder a educación digna para sus hijos. Entonces, esas mujeres se encargaban de llevarles los libros a caballo. Se le debe mucho al presidente Franklin Roosevelt también esta iniciativa, porque él logró que durante la depresión se mantuviera un fondo que diera empleo a mujeres que se desempeñaran como bibliotecarias y pudieran hacer esto. Aparte, hubo personas que se sumaron donando libros, eh, se ponían a ahorrar para comprar libros y dárselos a las bibliotecarias para que ellas los pudieran llevar. Las personas que estaban, que eran beneficiadas, pedían los libros, les decían que por favor les llevaran títulos en específico y así. O sea, la verdad, yo siento que fueron unas bibliotecarias bastante valientes y muy decididas, pues, porque para trabajar en esas condiciones estaba bastante difícil por aquello de que recorrían grandes distancias, hacía mucho frío o el terreno era bastante feo y cuestiones así. Entonces creo que ya nos despedimos con el poema de Susana, con el poema que Susana nos iba a leer y luego damos parte a los comentarios si alguien tiene algo que preguntarle, alguna de nuestras invitadas, algún comentario, estamos totalmente abiertas a escucharles, a leerles. ¿Querés que lea el poema? Sí, por favor. Bien. El poema de Inés Manzano se llama En el asombro. Y dice así: no era aún la estación de la sangre. Nosotros no debimos saberlo en el asombro del recreo. Pero ellas, tomadas de la mano, dibujaban dolorosos rubíes por sus piernas. Un camino de joyas desprendido del fruto lastimado. No debimos saberlo en el recreo. Todavía no es la estación de la sangre y ya estamos perdidas en un bosque. Mamá, ¿cómo decirte que este animal que nos descorazona es el mismo que enreda tu corazón a un yugo cada noche? En nosotras, un día y otro día y otro día, horada un desfiladero que nos duele ocultar su filo. Aunque no sea la estación de la sangre, él la hace restallar en las paredes de los muslos. Mamá, ¿cómo decirte? Tu amor nos amordaza. La trampa está en sus besos que bajan de la frente, desde el ombligo, bajan y enhebran una hilera de cristalitos rojos ahogados en veneno detrás de su saliva. Mamá, un padre cazador nos acorrala y somos animalitos ciegos sangrando en el recreo. Inés Manzano, En el asombro. Qué hermoso poema. Es muy fuerte. Estaba leyendo que a ella no le gustaba editar sus libros, ¿verdad? No, no tiene tanto. Tiene un nombre muy particular. Ya el título es tremendo. Se llama, lo editó en 2011, Si es puñal que me mate. Ya el título es un poema en sí mismo. Si es puñal que me mate. Sí. Ya está. La fuerza que tenía esa poeta, esa bibliotecaria, increíble para escribir. Y así son todos sus libros. Este libro está dividido en distintas partes. Hay una parte, un capítulo que ella dedica a todo lo que es la escolaridad. Es decir, son cosas que ha estado ella, los chicos se te acercan y te cuentan cosas y qué sé yo, y bueno, de ahí ha salido toda esta poética que ella creó, que son así de este talante todos los poemas, de cada
de cada vivencia o no, pero son así, muy fuertes. Sí, está muy fuerte. Así que muy la lindo. recomiendo. Bueno, por acá tenemos saludos. Ya les digo, permítanme, que estar maniobrando con el teléfono no es tan sencillo. Dice Silvia Chamorro, vi trabajar a Susana en escuelas primarias, todo el compromiso con la tarea y los chicos. Muchas gracias. Fue mi Naranja supervisora, sí, Mecánica del Cruz. tercero y del... Ah, qué bien. Sí, Naranja Mecánica Cruz dice, vamos tú, qué lindo escucharte, brindo por ti, Liberata Penina. Muchas gracias, un artista es ella. Graciela Argüello dice, hola Débora, éxitos. Gracias, es una colega correntina, Graciela, es de la provincia de Corrientes. Muchas gracias. Patricia Viscusi dice, es un placer poder escucharlas en un día tan especial como lo es hoy. Grisela Mariana Carrizo dice, Norma, una mujer inmensa, transmisora de tantos saberes desde lo profesional y personal. María Laura Gabrieli dice, amiga y compañera paralela de Susi Vidal, una rebelde muy comprometida con su labor. Lau, gracias, un beso a ella. Envían saludos desde México también. Silvia Morales saluda a Débora. Gracias, colega marplatense, Silvina Morales. Elsa Esmeralda nos envía saludos desde Guayaquil. ¿Sí? No nos han hecho ninguna pregunta. No, más que todo son comentarios y saludos. Virginia Vázquez nos dice, saludos desde Buenos Aires. Me gusta pensar la rebeldía como el compromiso en la transformación de las personas y en ese sentido las bibliotecas son espacios que nos brindan tantísimas ocasiones para hacerlo y estamos de acuerdo. Grisela Carrizo es una exalumna y hoy colega, de la que estoy muy orgullosa, por supuesto, como de todos los egresados. Y Virginia Vázquez es una gran bibliotecaria que ha transformado muchas vidas y habla por conocimiento propio. Por acá tenemos una pregunta que quizás puede generar un poquito de polémica. Bienvenida a la polémica. Nos preguntan si consideramos a Hipatía una de las primeras feministas. Tal vez no. Bueno, empiezo yo y ya luego ustedes deciden qué van a responder. Pero para mí en lo personal Hipatía no fue feminista, sino fue una de las primeras mujeres empoderadas, una de las primeras mujeres en alzar la voz, porque para aquel entonces todavía no existía ninguna ola de feminismo, no existían organizaciones que acuerparan estas decisiones, estos derechos de las mujeres. Entonces, por ende, yo pienso que no se le podría llamar que fue una de las primeras feministas, pero sí una de las primeras mujeres que marcaron historia, que hicieron historia y que desgraciadamente pues fue asesinada de una manera brutal solamente por poder y por querer tener acceso al conocimiento que solamente era para los hombres en el tiempo que ella vivía. Sí, es difícil hablar. ¿Qué entendemos por feminismo, no? El feminismo ha ido cambiando, ha ido variando, creciendo, transformándose. Hace unos años a Frida Kahlo no la conocía nadie.
y seguramente en su tiempo real no la pasó nada bien, no debe haber sido fácil ser Frida en ese momento con los mandatos de ese momento. Yo considero que Hipatia fue una rebelde, prefiero ponerla en ese lugar. Creo que fue, sí, obviamente una empoderada, porque luchó por su lugar a la par de otros hombres, pero no sé si... Es como cuando te dicen Eva Perón era feminista, y yo no sé si era feminista, realmente lo puedo llegar a discutir también, pero bueno, son puntos de vista, ¿no? Correcto. Bueno, en vista de que no nos hicieron preguntas y que nada más nos felicitaron por la actividad, muchas agradecen también el empuje que les estamos dando a través de nuestras historias, ¿no? A través de nuestra experiencia. Yo siento que eso es muy valioso actualmente, llevarle ese mensaje se va a escuchar bien chistoso, pero ese mensaje de superación, ¿no? Ese mensaje de fuerza que las demás colegas necesitan, porque en determinado momento, por el hecho de ser mujeres, nos hemos visto en muchos aprietos, porque tenemos que maniobrar con 1000 cosas, tenemos que partirnos en 1000 personas para poder realizar todas las acciones que se nos han conferido, todas las tareas que se nos han conferido y que hasta ahorita pues hemos logrado llevar a cabo. Así que un agradecimiento. Sí, sí. No, que viste que estábamos hablando en la reunión previa sobre qué porcentaje por ahí de mujeres bibliotecarias habría en el mundo con respecto a varones. Y somos mayoría. Sí, pero somos porque desde mayoría. un principio fue ya una profesión, ya a fines del siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, ya fue un nicho como ocupado por mujeres, pero en el sentido de tratar de que la mujer saliera de la casa en una profesión que el hombre aprobara. Entonces se veían las características femeninas como aptas para ser bibliotecaria, ¿no? La tranquilidad, sí, el tema de la lectura, que es una actividad así como pasiva, pareciera, ¿no? Y bueno, se equiparaba en un principio con otras actividades que en un principio no eran remuneradas, como ser la enfermería y la asistencia social. Encontré algo de eso así leyendo por arriba, pero era algo interesante para seguir leyendo y no tuve tiempo. Así que bueno, ya fuimos mayoría desde el principio, y si bien hoy en día hay muchos bibliotecarios varones y notables, ¿sí? Seguimos siendo, de alguna manera, no sé por qué motivo, más mujeres que hombres, ¿no? Pero bueno, también hay rebeldes bibliotecarios hombres. Y también yo lo que iba a proponer, cuando uno quiere buscar un nombre para una biblioteca, está bueno también buscar nombres de bibliotecarias o de bibliotecarios, ¿no? No quedarnos solamente en el nombre de los escritores, Biblioteca Borges, Biblioteca, no sé, Cortázar, Sarmiento, ¿no? Busquemos nombres de bibliotecarios notables y bibliotecarias notables. Bueno, eso quería poner. Quería hacer un aporte con respecto a lo que decía Débora. Es cierto, las mujeres somos vistas como transmisoras de cultura históricamente. Somos las que le transmitimos cultura a nuestros niños desde pequeñas, desde el rol materno, internamente en la casa. Luego las maestras, no por casualidad, son también un colectivo mayoritariamente femenino, y las bibliotecarias del mismo modo, ¿no? Me parece que también es un poco donde nos ponían los hombres. Por eso a veces es tan difícil salir de los estereotipos también que nos han puesto, ¿no? Socialmente, bueno, los lentes, el rodete, las cuestiones que hacen que haya como estereotipos. Y con respecto a algo que decía Débora, esto último que dijiste, que bueno, buscar nombres, el tema es que muchas veces la normativa para elegir un nombre tiene determinadas cuestiones que están casi dirigidas solo a
a escritores, porque tiene que tener un determinado tiempo de muerto, tiene que tener, por ejemplo, tantos títulos publicados, o digo, a veces es como que también, por eso a mí me parece interesante que los bibliotecarios nos metamos más en esas cuestiones, para también dar opciones con respecto a esto que vos decías, Débora, que es totalmente válido. Y ahí están tus rebeldías, ¿Por qué Lore. no una Ahí biblioteca está mi maestra? rebeldía, ya, ¿Por se qué lo no? dije. Tenemos no, pero ¿qué vamos a hacer si ahora tenemos una nueva normalidad y tenemos que aprender a convivir con ello, no? Con las interrupciones, con, con las distracciones. Bueno, tienen que ver también con esta actividad, doble actividad, nosotras profesionales y cuando volvemos a casa con todo el tema de los cuidados, y todas las tareas hogareñas que nos tocan, que no siempre son compartidas y que tienen que ver con este Día de la Mujer también y esta lucha permanente. Es correcto. Bueno, Celina Baires, que es compatriota mía, nos hace una pregunta. Bueno, creo que más bien va dirigida a ustedes, porque son ustedes las que tienen una trayectoria más amplia en cuanto a bibliotecología. Pregunta a ella si son diferentes las bibliotecas de ahora a las de hace una década y cuáles serían los retos que juntas podemos vencer. Totalmente diferentes. Yo aporto algo y después quieren ustedes, chicas. Desde el tema del manejo de estanterías, no sé si está hablando de esta época de pandemia, no creo que esté hablando de la época de pandemia, ¿no? Sino está No, es hablando más de en la general. actualidad Ujú. prepandémica, claro. Sí, porque si no las estanterías ahora no están accesibles. Pero bueno, desde el tema de que el usuario es más autónomo, que nosotros también estamos contribuyendo a eso, los mismos bibliotecarios, con actividades que generamos. El bibliotecario no es como antes que está, digamos, como solamente él, como la única persona que sabe dónde está cada tipo de información, sino la idea es que ese poder se lo deleguemos también al usuario para que pueda utilizarlo no solamente en nuestra biblioteca, sino en otras bibliotecas más a las que acuda. Eso en principio. Después, me parece que el espacio de la biblioteca también está cambiando. Antes era solamente para ir a estudiar, ir a leer. Yo me acuerdo en la biblioteca de mi escuela secundaria, era un silencio sepulcral. Y bueno, ahora los chicos pueden ir a jugar juegos de mesa, pueden llevar, no sé, si tienen una computadora personal, su computadora personal, se pueden compartir talleres. Es como que creo que todas las bibliotecas tienen más espacios habilitados para actividades que no son solamente la investigación de información, el realizar tareas escolares o la lectura silenciosa, ¿no? En principio eso, en cuanto al espacio y en cuanto al manejo. No sé, Susi, Norma, si quieren agregar algo más. Eh, sí, yo coincido con lo que vos decís, Débora, porque es como decíamos, salió la palabra, en una de las reuniones salió la palabra paradigma. Es como que está cambiando el paradigma de lo que es el manejo de la biblioteca en todas las escolares, que es la que yo, bueno, hace más me manejo, y no se parece en nada a la biblioteca escolar que iba yo cuando iba a la primaria, que la hice entre el 78 y el 84, nada que ver, no iba a nadie, o me mandaban a buscar un diccionario y yo no venía nunca a llevar el diccionario a la seño, y la seño pues me retaba, iba nota al cuaderno, porque yo me enganchaba con la bibliotecaria hablando de no sé qué, y bueno, pero, o a buscar un mapa, no más que eso, y no era bibliotecaria, era una seño que estaba con otra tarea era, no me acuerdo cómo se llamaba, que le decían, Tareas no podía estar pasivas. en el aula, tareas pasivas, ay, gracias, Norma, tareas pasivas, iba a la biblioteca, y es más, y eso no ha cambiado mucho, no acá, pero cuando estaba en secundario de adulto, conocí a una profesora de historia que le faltaba poquitísimo para jubilarse, pero ya estaba cansada del aula, en secundario estaba cansadísima. Entonces pidió tareas pasivas. ¿Y dónde estaba? En la biblioteca, ahí la conocí.
Y ella me dice, esto me dijo, si yo hubiera sabido que ser bibliotecaria era tan hermoso, no hubiera estudiado nunca historia, no hubiera tenido nunca que ser profesora de historia. Me di cuenta esta tarde, cuando ya estoy a un paso de la jubilación, pero se enamoró esos meses nada más que trabajó como trabajo bibliotecario, se enamoró de la carrera, se enamoró de la profesión. Pero bueno, son esas cosas que pasan. Sí, la biblioteca, el funcionamiento de la biblioteca ahora no tiene nada que ver, no es el silencio sepulcral. Es más, yo se lo digo a los chicos cuando van, que entran y tienen esa cosita que, shh, 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 estamos en la biblioteca. Yo digo, chicos, estamos en la biblioteca, pero la biblioteca está viva, pueden hablar, mientras no se cuelguen de los estantes, revoleen los libros. Bueno, obviamente que ahora no, todo esto que estoy diciendo es pre, obviamente, ahora no van, los pibitos no van a la biblioteca, pero cuando iban, ya lo comenté, se hacían talleres, se hacían de susurradores, de lo que sea, en 15 minutos. Eso no se hacía antes en una biblioteca, que yo me acuerde, no. Bueno, yo les voy a dar una mala noticia, pero la compañera preguntó 10 años atrás. Chicas, nosotras no estudiamos 10 años atrás. Estudiamos hace más. Pero bueno, más allá de eso, sí es cierto, adhiero a lo que dice Débora, adhiero a lo que dice Susana, es verdad, han cambiado. Yo creo que las nuevas tecnologías nos dan usuarios mucho más exigentes en algún punto, exigentes con el tiempo, no exigentes con la búsqueda, ¿no? Que ahí está la diferencia. Ellos quieren todo ya y quieren la página donde está la respuesta marcada prácticamente. Entonces no saben buscar, no saben diferenciar, no saben comparar, o bueno, le falta esa práctica, ¿no? Y creo que también hay algo que nosotros no estamos teniendo a veces en cuenta, que son las redes. Las redes que también vienen con las nuevas tecnologías, que son un espacio también de búsqueda, de encuentro, donde nuestros usuarios interactúan. Y me parece que la pregunta era doble, era por un lado qué había cambiado y qué podíamos hacer, ¿verdad, Lore? Y yo creo que la actualización es fundamental. En Argentina había un obispo que decía que había que tener un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Y siempre me gustó esa forma de decirlo, porque me parece que hay que estar atento. Bueno, en nuestro caso, aunque yo no soy religiosa, pero me gustó la forma de decirlo. Yo lo que diría es que tenemos que tener un oído en la biblioteca y otro en nuestros usuarios. A ver, ¿por dónde andan nuestros usuarios? ¿A dónde los vamos a buscar? Y en ese sentido hay que actualizarse mucho, porque todo lo que tiene que ver con la tecnología y con las redes tiene sus propias reglas y uno muchas veces no las conoce o tiene que cambiar de formato. Bueno, ahora es Instagram, ahora es TikTok, y en ese sentido me parece que tenemos bibliotecarios muy valiosos que hay una bibliotecaria nuestra que también habla sobre TikTok y muchas veces parece que está hablando así como de algo raro, y en realidad es donde están buena parte de nuestros usuarios, ¿verdad? Bueno, tenemos que ayornarnos, es continuo, es constante, y me parece que la respuesta es la actualización y estar atentos a qué es lo que utilizan nuestros usuarios y por dónde andan. Sí, y puedo agregar una última cosita que puse en el chat interno. Se ha incrementado de 10 años para acá el trabajo colaborativo entre bibliotecas. Antes trabajábamos muy solos, cada uno en su biblioteca, pero eso es algo que hay que también seguir trabajando, ¿no? Me parece que hay que continuar. Sí, esto de la pandemia nos ha reunido maravillosamente y podemos conocernos con Lore, que está en El Salvador, ver las experiencias que ocurren en otros países, compartir con colegas que de otra manera no hubiéramos podido conocer, y me parece que también esto hace que
generar estos espacios donde podemos repensar, no desde lo académico quizás, pero sí como un espacio de reflexión que siempre viene bien, y en otros espacios donde también se da lo académico, que también es importante, ¿no? Así que eso es algo bueno que nos dejó la pandemia y las tecnologías también. Bueno, y ya con eso cerramos. Eternamente agradecida con ustedes por haber aceptado la invitación, por sus experiencias, por su tiempo, por sus respuestas. Y pues a las personas que nos están viendo, sigan atentos. Vamos a seguir adelante con esta pequeña iniciativa de estudiantes. Vamos a seguir invitando gente y siempre van a encontrar una sorpresa, esperamos. Así que esto ha sido todo. Por favor, compartan, difundan. Si necesitan los datos de contacto de nuestras invitadas, también lo pueden indicar en la caja de comentarios y nosotros con mucho gusto les facilitamos la información. El conversatorio queda grabado y lo pueden ver las veces que quieran. Así que muchas gracias y cuídense a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Chao Lore, chao Débora, chao Norma. Chao, chicas. Gracias. Chao, gracias.